Vamos a leer ahí en el capítulo 11 de Primera de Corintios. A partir del versículo 17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si ustedes recuerdan la semana pasada, cuando empezábamos el estudio, y en el versículo 2 precisamente había una alabanza hacia la iglesia de Corinto, porque se habían acordado del apóstol Pablo y tenían presente todo lo que habían sido las instrucciones. Bueno, ahora al tocar este tema, es decir, ya al hablar de algo que podemos decir es de las prácticas delicadas, centrales, muy importantes dentro de la iglesia, por lo que implican, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo les tiene que decir cómo su carnalidad los había llevado a descuidar este aspecto, es decir, el significado, y que evidentemente lo habían convertido solamente en una mera formalidad que cubrir con una práctica sin mayor sentido, sin mayor propósito, lo que era un mandato, una instrucción de parte de nuestro Señor Jesús. Y entonces, al recordar lo que hablábamos la semana pasada, también en esta estructura de autoridad, no podemos olvidar que la cabeza de la iglesia, la cabeza del varón, es nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor es un acto en memoria de Él. Así de que al llevarlo solamente así como, vamos a decir, para usar uno de los ejemplos más prácticos, como se celebra la Navidad, es decir, donde se hace todo menos recordar a nuestro Señor Jesucristo, y lo que menos se menciona o de lo que menos se agradece es precisamente que Él haya estado dispuesto a venir como hombre y que nuestro Padre Celestial lo haya enviado. Pues a esto puede reducirse aún la cena del Señor. Este cuadro que el Señor nos permite conocer de lo que se daba ya dentro de la iglesia ya en Corinto, nos habla de eso. Para muchos, ¿de qué se trataba este momento? Bueno, que unos, así podemos decir, descaradamente llegaban a comer, a aprovechar que se había preparado el pan y el vino, y llegaban y participaban de él, pero como si fuera su comida, es decir, sin entender de qué se trataba, porque al tener presente, como lo vamos a mirar un poquito más adelante en los siguientes versículos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al llevar a los apóstoles a vivir por primera vez esta experiencia, fue que no les repartió, por decirlo así, un pan a cada quien, sino que tomó un pan
y lo partió para que quedara muy clara la enseñanza de lo que se trataba. Es decir, que aún en esa práctica ellos pudieran entender que todos estaban participando, como lo veíamos en el capítulo 10, de un mismo pan. Es decir, lo que Dios desea llevarnos a tener muy claro, como si Dios nos permite lo vamos a ver en el capítulo 12, es que somos un solo cuerpo, ¿no? Y que cuando perdemos de vista esto, entonces aún la cena del Señor la podemos convertir en cualquier cosa menos en lo que realmente es. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: en esto no los alaba. Ahora, si ustedes se dan cuenta, está en el contexto de lo que empezamos a estudiar en el capítulo 1, de las divisiones, las disensiones, de los pleitos dentro de la misma iglesia. Y el apóstol Pablo por eso dice: oigo que entre ustedes hay estas divisiones, y en parte lo creo, ¿no? Y vamos, alguien diría: ¿por qué no creerlo si los hermanos le estaban hablando de eso? Bueno, entendemos que en un momento dado alguien puede pues simplemente hablar mal de otra persona sin que esto corresponda a la verdad. Es decir, que lo que está, según esto, denunciando no sea cierto. Por eso el apóstol Pablo dice: en parte lo creo. La razón de creerlo, sin haber estado allí para comprobarlo, y simplemente por todo lo que él había oído, es por lo que el Señor ha hablado, como el Señor nos advirtió de todas estas cosas, y lo que para el apóstol ya venía a ser más claro es el propósito de Dios en razón de que estas cosas se presenten en la iglesia. ¿Por qué? Porque, como lo hemos aprendido, nuestras decisiones necesitan ser probadas. Todo aquello que nosotros hemos dicho creer, pues es el momento precisamente de mostrarlo, cuando viene la prueba. Hablaba Ruth con una hermana de una situación que está viviendo, y la actitud que tenía esta hermana pues era precisamente de alguien que pareciera no saber nada del Señor o ignorar lo que el Señor hace por nosotros. Y entonces como resultado de esto, pues se lo dijo Ruth, ¿no? Que era el tiempo de creer, que precisamente al presentarse las situaciones que para nosotros no son normales, ¿no? Ahora sí que como lo que les pasó a los hermanos ahí en Torreón, es el tiempo de ejercer nuestra fe, de estar dispuestos a vivir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene un propósito, las cosas no suceden nada más porque sí. Dios ha tenido una razón muy específica, y sobre todo con aquellos que nos lleva a vivir cada una de las cosas que finalmente enfrentamos. Y entonces, cuando estamos ya en medio de todo esto, pues lo que se da por la gracia de Dios es que tenemos una oportunidad, y muy clara, de poder vivir la fe, de poder experimentar lo que Dios es y hace cuando nosotros caminamos en su voluntad. Pásense acá, chicos. Y entonces, volviendo a este punto, cuando nosotros podemos ver que Dios nos lleva a esto, si algo desea, es que seamos aprobados. Es decir, no ignora la condición en la que estamos, pero finalmente para nosotros es una oportunidad de tomar una buena decisión. Y lo terrible es cuando nosotros, en vez de aprovechar eso, porque tengamos presente al Señor,
nos olvidemos del Señor y reprobemos. Yo puedo entender que pudiéramos pensar que si alguien está caminando mal, bueno, pues va a seguir caminando mal. Pero la verdad es que aún lo que Dios nos permite vivir siempre será una oportunidad para reflexionar, para detenernos a considerar las cosas que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Y entonces, por eso, al presentarse estas disensiones en medio del pueblo del Señor, lo que el Señor desea es que nosotros seamos probados en razón de qué tanto estaríamos dispuestos a que Dios nos utilice para mediar y que esa disensión venga a su fin, no permanezca, sino haya un arreglo. O, naturalmente, si nosotros no tenemos presente al Señor, podamos abundar en esa disensión, hacerla mayor, ¿no? Ahora sí que hasta meter cuña en esa abertura para hacerla más grande. Y me refiero a todo esto que el Señor nos habla en su palabra, donde, sobre todo en el libro de Proverbios, nos habla acerca de el trabajo de un chismoso. Dice que el chismoso aparta a uno a los mejores amigos, por la forma en que empieza a plantear todas las cosas, ¿no? Y que lo está haciendo naturalmente porque, lejos de aprovechar una oportunidad que Dios le brinda para arrepentirse, para reconsiderar sus caminos, para volverse al Señor, para enderezar sus pasos y no abundar en esa mala práctica, lejos de hacerlo, simplemente sigue en su carnalidad y reprueba. Ahora, el Señor dice algo aquí en este pasaje que leímos, que todo esto se presenta dentro de la iglesia para que se manifieste entre nosotros los que son aprobados, ¿no? De tal manera que lo que el Señor hace cada vez que enfrentamos cualquier cosa, digo que será parte de lo interesante. Me llamó mucho la atención lo que platicaba nuestra hermana Elcita, de lo que ella supo, de cómo nuestros hermanos en esta congregación, después de sufrir este asalto, pues siguieron la reunión. Es decir, no entraron en una desbandada y cada quien a su casa y a lamentarlo. Y anhelo que de veras lo hayan aprovechado y que esto los haya llevado simplemente a reconocer que es el tiempo que estamos viviendo y que son situaciones que Dios nos permite pasar aún para probarnos, como lo que leemos en Hebreos 10, ¿no? Hablando de lo que pasó con los creyentes en Jerusalén cuando vino la persecución, y que dice la palabra de Dios, aún sufrieron el despojo de sus bienes con gozo. No lo vieron como una situación adversa o no se sintieron desamparados, sino que reconocieron que finalmente así le parecía bien al Señor que vivieran esta experiencia. ¿Qué va a significar para cada uno de ellos? Pues son todas las historias en razón de todos los miembros de la congregación. Pero finalmente va a quedar de manifiesto, aún en la manera en que se platiquen las cosas, porque ya ustedes saben, todos vivimos situaciones que nos prueban, pero hay quienes a la hora de platicarlas buscan presentarse en calidad de mártires, y eso nos habla de que reprobaron el curso. Es decir, hablando de que no es que no suframos, no es que no lleguemos a tener algún daño en lo físico, en lo material, en lo anímico, pero hablando de cómo respondemos a esto que Dios nos permite atravesar, porque al ser llevados por el Señor a cualquiera de estas experiencias, lo que Dios desea simplemente es que nosotros podamos, por esa misma gracia de Dios, ver el propósito que Él tiene,
y disfrutar, gozarnos en Él, de que está cumpliendo en nosotros ese propósito. Y que entonces, como resultado de lo que nos está llevando a vivir, Él se va a glorificar a sí mismo. Y para nosotros esto va a repercutir en crecimiento, en madurez, en fortaleza. Y sin duda, mientras lo estamos viviendo, pues pareciera que no hay motivo de gozo. Pero ha sido para nosotros muy importante, en primer lugar, creerlo para nosotros mismos y compartirlo cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra con alguien que está viviendo situaciones así. ¿Por qué? Porque es lo que por la gracia de Dios hemos aprendido. Cómo es cierto que Dios está presente, está actuando, está cumpliendo su propósito, está haciendo todo lo necesario para que su nombre sea glorificado. Entonces, esto que nos hace saber el Señor, de esto que se presentaba, pues quiero que ustedes piensen en el cuadro. Imagínense lo que ha sido nuestra celebración, donde en el momento en que pasa cualquiera de los ancianos llevando el pan o las copitas, alguien simplemente, en vez de tomar un pedazo del pan, coge un puño, ¿no? Creo que inmediatamente nosotros tendríamos una reacción dentro de nosotros mismos, por lo menos, de incomodidad, de molestia, pensando que qué le pasa a este hermano, a esta persona, ¿por qué tiene esa actitud, ¿no? O el que simplemente llegan ahí con las copitas y coge una y después otra, vamos, sería molesto. Pero esto es precisamente lo que está retratado aquí. Cómo algunos llegaban ahí y llegaban, ahora sí que hasta parece un tanto extraño, aunque no mucho por todo lo que se describe en varias de las epístolas, a embriagarse. Y uno diría, pero ¿cómo? Somos creyentes, ya somos hijos de Dios, ¿cómo es eso? Bueno, recordando lo que Pablo le escribe a los creyentes en Éfeso, les dice, no se embriaguen con vino. Todo lo que podemos entender es que sí lo hacían, ¿no? Lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo diciendo, ¿quién puede estar como anciano de la iglesia? ¿No? El que no es dado mucho al vino. ¿No? ¿Por qué? Porque hay algunos muy generosos con el vino. Y entonces, hablando de cosas así, que de repente uno diría, ya creo que mucho por lo que Dios nos ha permitido aprender, decidir a estos respectos, uno diría, pero ¿cómo es que haya gente que haga cosas así? Pues las hay, y son de la iglesia, son hermanos nuestros que están caminando mal. De otra manera no se necesitarían escribir estas cosas. Y insisto, sirven para probar. Y entonces, al darse toda esta situación, hablando de lo que ya era un problema en la iglesia de Corinto, pues algunos pueden tomarlo para decir, ¿ya ven? Vean a los del grupo de Pedro, ¿no? O los del grupo de Apolos, o los del grupo de Pablo, son los que vienen a cenar y aquellos vienen a embriagarse. Yo por eso de Cristo, ¿no? Y ya lo único que estaban haciendo era reprobar, volver a dividir la iglesia, es decir, hacer más acentuadas las divisiones. Porque en todo caso, como lo hace el apóstol Pablo, les señala todas estas faltas, todos estos pecados, estos desatinos en los que estaban incurriendo, y los llama a reconsiderar, a arrepentirse y a volver a recapturar o capturar la visión de lo que realmente es la cena del Señor, para ponerlo en práctica. Porque lo que uno puede ver es que, como se los decía hace unos momentos, totalmente perdido el sentido a esta práctica. Y entonces, ¿qué es lo que
estaban haciendo ya en la realidad? Bueno, en primer lugar, como lo dice aquí en una de las preguntas, estaban menospreciando la iglesia de Dios. Y por otro lado, estaban avergonzando a los que no tenían nada. Porque no sé hasta dónde también esto haya obedecido a que, como alguien proveyó el pan, se sintió en la libertad de coger un pedazo grande y empezar a comer ahí sin más ni más, ¿no? O si alguien proveyó el vino, pues entonces, pues como yo lo traje, me puedo servir un vaso grande, una copa grande, y participar de ello. Por eso dice, cuando actuaban así, estaban avergonzando a la gente que no tenía. Los que precisamente por no tener se mantenían un tanto al margen, esperando pues ver si les tocaba, cosas por el estilo. Y entonces todo esto se había corrompido totalmente. Y por eso dice el apóstol Pablo en esto: no los alabo, ¿no? Y hablando entonces de ese menosprecio a la iglesia, creo que sí es importante entender ese privilegio que Dios nos ha dado de reunirnos como iglesia, de que la relación que tengamos entre nosotros como hermanos en la preciosa fe de Jesús, aún uno puede entender que es una relación mucho más fuerte, más sólida, más trascendente que la relación sanguínea, ¿no? Porque lo que nos llega a suceder simplemente es cómo podemos perder de vista tan fácilmente lo que el Señor hace de nosotros, la forma en que Dios interviene a favor nuestro. Y entonces lo que por la gracia de Dios nosotros podemos entender es que al habernos puesto como uno solo y nos ha llamado a que lo creamos, y que naturalmente que creyendo lo practiquemos, y que esto traiga como resultado pues el que podamos, por esa misma gracia del Señor, servirnos por amor, consolarnos, edificarnos, orar los unos por los otros, compartir de lo que del Señor hemos recibido. Todo eso evidentemente va perdiendo su sentido, perdiendo su propósito, porque ya no lo vamos a hacer con la misma mira. Creo que ustedes me van a entender esto que voy a plantear. Habiendo necesidad en medio de la iglesia, como normalmente sucede, ¿cómo iban a reaccionar los de un grupo con respecto a la necesidad de alguien de otro grupo? ¿Qué iban a hacer? Traten de imaginarlo. Sé que les estoy preguntando algo muy ajeno a nuestras experiencias. Así de sencillo, ¿no? Te echamos mano a los de nuestro grupo, pero a los que no son, ¿no? A los paulinos o a los apólicos, a esos nada. Y entonces, hablando de que es una actitud donde se manifiesta el desprecio o el menosprecio hacia la iglesia, y que naturalmente tiene su mayor manifestación en la cena del Señor. ¿Por qué? Por lo que significa, por lo que estamos recordando. Estamos haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho partícipes de Él mismo, a todos y cada uno, que ninguno de nosotros tiene mayor derecho o menor derecho que el resto de nosotros. Para el Señor, en razón de la salvación, todos somos iguales. Y esto es lo que se pierde de vista. Y entonces, por eso, cuando uno considera la trascendencia de una situación así, donde, ahora sí que, usando lo que nos ha pasado, ¿no? Esto que se recordaba del
terremoto del 85. Déjenme citar las cosas sin que esté hablando de una realidad, solamente como un ejemplo. Al llegar y ver quiénes entre los hermanos fueron afectados, casi imagínense lo terrible que hubiera sido encontrar una familia de personas, hermanos creyentes, afectados por el terremoto, y lo primero que se les preguntaba: ¿eres bautista? Ah, ¿no? Entonces no. ¿O eres metodista? Si no eres metodista, no. ¿Eres pentecostés? Si no, no. Y terrible, ¿no? Espantoso que uno actuara así. Le agradecemos a Dios que tuvimos la oportunidad de estar participando ahí, y fue lo que menos nos importó. No andábamos preguntando por estas cosas, ni preocupados, ni menos haciendo proselitismo, porque esa es la otra cosa, que te echamos la mano siempre y cuando te cambies a nuestro grupo, ¿no? Vamos, todo eso es menospreciar la iglesia, menospreciar a Cristo, su sacrificio. Y entonces vamos a leer allí a partir del artículo 23 para ahora sí que tener muy fresco lo que el Señor estableció. Al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Ahora, hablando ya de esto que el apóstol Pablo fue instruido, y como él lo dice, yo recibí del Señor. Esto que él mismo da testimonio en varias de sus epístolas, de cómo todo lo que él fue aprendiendo, lo dice sobre todo en la epístola de las Gálatas: yo no lo recibí a través de un hombre, sino por una revelación de parte de Dios. Entonces, ¿qué le mostró el Señor? ¿Qué es lo que él pudo ver o recibir o entender de parte de Dios? Esto: como esa noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, pues él tomó ese pan. Ahora, esto fue en medio de un cierto contexto, es decir, hubo una situación que se presentó ahí. Estaban celebrando naturalmente la Pascua, porque era el tiempo, y él había hablado con sus discípulos de estar en ese lugar, había enviado a Pedro y a Juan a buscar el lugar, les había dado instrucciones de cómo dar con él, y todo había quedado preparado. Y entonces llegaron allí a este aposento para celebrar la Pascua, la celebraron, y ya estando allí, nuestro Señor Jesús los llevó a vivir un momento muy especial. Si ustedes piensan en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que hemos tenido la oportunidad de aprender de él, ellos habían podido ver a Jesús triste a causa de la necedad de la gente, como lo dice el Evangelio de Marcos, triste y enojado. Lo habían visto llorar fuera de la tumba de Lázaro, es decir, se habían percatado de esta reacción de parte de nuestro Señor, pero al estar allí, Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Ellos empiezan a vivir con el Señor una experiencia muy singular en cuanto a cómo el Señor los fue introduciendo en lo que significaba ese momento, ¿no? Y les dice:
uno de ustedes me va a entregar. Vamos a leer este pasaje. Allí en Mateo capítulo 26, del 21 al 25. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dijo: tú lo has dicho. Ahora, en sí, lo que quiero que ustedes miren conmigo es como nuestro Señor Jesucristo no se guardó esto para Él. Él lo sabía. De hecho, nosotros leyendo los evangelios nos damos cuenta que hay ese registro, que Jesús sabía quién le iba a entregar. Y que uno hubiera podido decir, bien hubiera podido guardárselo y como decimos, llevárselo a la tumba, por lo menos por los 3 días que iba a estar ahí. Pero lo que nosotros podemos ver, por un lado, naturalmente, como lo hemos hablado, era una oportunidad aún por el mismo Judas de reconocer el pecado en el que estaba incurriendo, de cambiar al Señor por el dinero. Pero por otro lado, lo que pasa con todos es que los lleva a considerar algo que sí necesitamos nosotros tener presente. Cuando el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, ¿no? Va a haber una traición de parte de uno de ustedes. Dice que todos se entristecieron. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se entristecieron? Porque pudiera ser uno de ellos. Bueno, naturalmente eso Jesús se los acaba de decir. Entonces soy yo. Sin querer, pues. Porque significaba una traición. Pues va, Quería que fuera una traición a Jesús. naturalmente. Sí, pero hablo ahorita un poco más de los discípulos. Quiero que ustedes lo piensen. Simplemente en los que estamos aquí. Ya no se vayan más lejos. Si nosotros, que hemos tenido la oportunidad de tratarnos, que hemos convivido un tiempo, que hemos compartido algunas experiencias, dice la palabra de Dios que en este tiempo, por todas las cosas que se están dando ya, que ya las estamos viendo cumplidas, que va a haber quien entregue al hermano. Entonces, pensando simplemente en los que estamos aquí, está dicho por el Señor, igual que lo dijo aquella noche: uno de ustedes me va a entregar. Alguno de ustedes, al pensar en esto de poder entregar al hermano, que es como entregar a Cristo, finalmente, porque es igual a una traición y es un miembro del cuerpo de Cristo, alguien redimido por el Señor, ¿les cabría en la cabeza pensar en esto que les estoy preguntando? Que pudiera haber una traición de parte de alguno con respecto a otro de nosotros para entregarnos en el tiempo de persecución. Pues en la cabeza no nos cabe, ¿no? Y si Cristo mismo lo estaba diciendo, pues al reflexionarlo, tiene que haberles causado mucho. Así es, Se siente mucho dolor. naturalmente. Cuando yo visité allí, sentí que tan cercano es pudo hacer eso, por ejemplo, esas 30 monedas. Sí,
hablando de que no le cabe uno en la cabeza, ¿no? Que pues habiendo convivido, compartido, porque además lo que hace el Señor, y que creo que es muy útil, sin duda, para todos nosotros, uno de ustedes me va a entregar, ¿no? Y entonces ellos se entristecen así como para mirar a sí mismos, ¿no? Hacia lo que ha sido su conducta, su proceder. ¿Qué cosas pudieron haber pasado por su mente en ese momento de lo que había sido su proceder que conocemos? Ya saben, uno por uno, porque si no, no les entiendo. Bueno, aquí me surge una pregunta. A ver. Que siempre que he leído ese pasaje me he quitado. Cristo está, cuando Buda le dice, soy yo, y Cristo le dice, tú lo has dicho. Digo, los demás lo tuvieron que haber oído, ¿no? Eso es lo que todos suponemos. Les voy a decir, por eso les estoy haciendo toda esta reflexión. Porque lo que les decía, no le cabe a uno en la cabeza, ¿no? Pensar. Y entonces, déjenme volver al punto. Pensemos nosotros en aquel momento como este. Y uno de ustedes va a entregar a un hermano. ¿Qué hace uno? Pues uno... No. Pensar primero en mí, seré yo. Exacto, porque eso fue lo que... Sí, pero... Al estar cerca de Cristo sabían que Cristo lo sabía todo, y bueno, al menos eso creo yo. No sé, a lo mejor no estaban tan avanzados. pero digamos, si dice una cosa así, alguien dice, pues a lo mejor digo, ¿qué voy a hacer yo? Cometer semejante cosa. Y yo me empiezo a reflexionar de mí. Sí, claro. Así no es. de los demás. Así es. Y entonces, por eso cuando Judas dice, seré yo, que fue así, que varios evidentemente le fueron diciendo, Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Pero qué estaban haciendo los demás? Pues mirando a sí mismos, ¿no? Así es. Sí, sí. Por eso les decía, ¿qué podían haber estado considerando? Si eran ellos, Sí, pero ¿en base a qué? a su proceder, Habían hecho algo como habían contrario, sido. equivocado. Bueno, es que lo habían hecho. Déjenme proponerles cosas que están escritas. Lo dice porque veníamos peleando en el camino para ver quién era el mayor, ¿no? O Pedro diciendo, ay, o será, me lo dijo por la vez que quise detenerlo, que no entregara su vida por nosotros. ¿Entienden? O Juan y Jacobo, ay, será porque queríamos que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos. Cosas así. Entonces, por eso en el momento en que el Señor habla directamente con Judas en respuesta a lo que cínicamente le pregunta, pues aquellos no están escuchando, el resto no está escuchando, ¿no? Pero aquí lo que más me interesaba es que pudiéramos darnos cuenta que esto que el apóstol Pablo comparte, ¿no? Que dice que él recibió del Señor esto, ¿no? Que la noche que él fue entregado, porque usa esa frase, que fue entregado, es decir, no lo quita. Él hubiera podido decir, la noche que el Señor instituyó la cena del Señor. Punto, ¿no? Pero está absolutamente relacionado a la entrega, a la traición, a la acción que llevó a cabo Judas. Y que además tiene también otra parte del contexto. Todos huyeron. Posteriormente Pedro lo negó, ¿no? Es decir, todo eso está relacionado. Y Jesús lo sabía. De la negación de Pedro, el Señor habló. Del abandono de todos los discípulos de los apóstoles, el Señor habló. O sea, nada ignoraba de estas cosas. Pero los llevó a que entraran en eso. Es decir, a que, en primer lugar, naturalmente, tuvieran una palabra, porque al vivirlo, sé que no lo tenían muy claro ni muy presente. Cuando se trató de salir corriendo, no se acordaron de que el Señor dijo, me van a abandonar, ¿no?
sino que salieron huyendo, y lo más seguro es que, como lo leemos en el Evangelio de Juan, que fue hasta que Jesús resucitó que ellos pudieron recordar que Jesús les había hablado de la resurrección, ¿no? Bueno, pero que finalmente, como nos sucede a nosotros, Dios nos ha dejado un clarísimo testimonio de que no ignora quiénes somos. Por eso esto que dice el Salmo 103 es así tan valioso para uno. El Señor se acuerda que somos flor de un día, que hoy está y que mañana no aparece, ¿no? Es decir, es muy importante para nosotros tener presente que Dios sabe quiénes somos nosotros, qué es lo que en todo caso puede esperar de nosotros. Que por eso, habiendo compartido con el Señor todo ese tiempo, habiendo visto tantas maravillas, ¿por qué hice, no? Ahora sí que, ¿por qué huir? Bueno, el Señor lo sabía. No lo tomó por sorpresa, no fue algo que fue ajeno a Él. Y entonces, lo que nosotros podemos entender es cómo en medio de toda esta situación, nuestro Señor Jesucristo los estaba preparando para que, ya una vez vivida la experiencia, pudieran saber que los había amado a pesar de saber todo lo que iban a hacer, ¿no? Y que eso no cambiaba. Por eso, ya llegando al momento de que cuando Jesús toma el pan y lo parte y lo reparte, ¿no? Y les dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta necesidad de partir el pan, de que el cuerpo de Jesús fuera partido, pues era porque de otra manera no hubiera podido. Pero que Jesús entonces los incorporó a la experiencia. Por eso les decía, pues creo que ustedes lo entienden conmigo, que Jesús hubiera podido decirles, pues ya celebramos la Pascua, ¿verdad? Vamos a hacer esto, y luego ya lo entenderán, y ahí nos vemos. Y casi ponerse al alcance de los que lo iban a aprender, y punto. Pero los lleva a vivir toda esta experiencia con Él. Por eso, cuando empieza por esta situación de uno de ustedes me va a entregar, es algo que, como lo podemos considerar nosotros mismos ahora, ¿podría yo ser así tan ingrato y tan infame de hacer cosas contra el Señor, ¿no? Que pudieran redundar en una traición al que me ha redimido, al que tuvo misericordia de mí, al que me ha mostrado su cuidado, su protección, su provisión, etcétera? Bueno, creo que siempre será importante, ¿no? La expresión que aparece en 2 de Corintios para escribirle a los hermanos de los que estamos considerando la carta, el apóstol Pablo les dice: examínense si están en fe. ¿Por qué? Por lo mismo, de que podemos no estar viviendo la fe, sino ya hasta habernos vuelto gente religiosa, ¿no? O sea, bondadosamente religiosa, que ya hay cosas que no hacemos más por religión que por agradar a Dios. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esto? De veras, hasta menospreciar a nuestros semejantes, que es lo que estamos considerando que se presentó como el principal problema dentro de la iglesia en Corinto, de menospreciar el cuerpo, de menospreciar a la iglesia. Y entonces no entender que lo que yo hago no solamente tiene que ver conmigo, no solamente va a tener efecto sobre mi persona, sino que va a tener en una medida mayor o menor una repercusión, un efecto sobre el resto de la iglesia, para bien o para mal. Entonces, por eso el Señor, al meterlos en esto, los llevó a considerarlo, ¿no?
Bueno, otra de las cosas que estamos ya citando es como, por ejemplo, al hablar con Pedro, le dice: el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Lo está previniendo, preparando para lo que iba a venir. Y lo más interesante es esto: la petición de nuestro Señor en razón de la prueba, que tu fe no falte, que ya estando en medio de todo eso no dejes de creer. Bueno, y les dice: está escrito, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Y así fue, se fueron, lo abandonaron. Entonces los lleva a tomar conciencia en esta hora de todo. Leyendo allí, sobre todo en el Evangelio de Juan, en lo amplísimo que es esta experiencia en su relato en este Evangelio, pues nos habla inclusive de cómo Jesús les lavó los pies, para enseñarles algo tan básico en la relación entre hermanos, y que está junto con lo que significa la celebración de la Cena del Señor. Porque si algo hemos sido llamados a hacer los unos por los otros es amarnos. Amarnos al punto de que si uno de nosotros está pecando, pues no hacernos de la vista gorda, no hacer caso omiso de la situación que está viviendo el hermano, sino que realmente interesarnos en llamar al arrepentimiento, a su renovación, a que retome el camino, a que permanezca en la relación con el Señor. Y entonces, como lo dice, lo vamos a leer un poquito más adelante aquí en este mismo capítulo 11, lo que es discernir el cuerpo, tener presente todas las partes del cuerpo, es decir, todos los miembros del cuerpo, porque todos tenemos una función, como más adelante en el capítulo 12. Pero aquí vemos entonces esta labor de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les decía, creo que ya cuando hacemos estas consideraciones, ya no solamente vemos, ahora sí, que a nuestro Señor tomando el pan, partiéndolo, sino que vemos todo lo que implica eso. Porque de cada pedazo de lo que fueron hechos partícipes cada uno de los apóstoles, los llevó a estar inmersos en la misma situación. Ahora, por eso lo que leíamos en Mateo: ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Y entonces nosotros podemos entender, por todo lo que relatan los evangelios, que Lucas, es que me acuerdo de algo que dice Lucas, pero Judas comió de ese pan y bebió de esa copa sin creer lo que eso significaba. Es decir, vamos, no le interesaba a Jesús, menos le interesaban los otros 11 apóstoles y los discípulos en general, menos. Él estaba en un plan tan egoísta que lo que pasó con él está de alguna manera señalado aquí como un peligro para los creyentes. Pero lo que podemos ver entonces es que nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, al partir el pan, nos lleva a que podamos tener presente esto: que si nosotros hemos dado lugar a una división en nuestro corazón contra un hermano, estamos dejando de entender lo que Jesús hizo por nosotros, porque nos llevó a participar a todos. ¿Ustedes saben cómo se hace el pan? Digo, para que me pasen la receta. Más o menos. ¿Y cómo se hace la harina? Se amasa. Trigo se amasa. Y espero que me sigan. No son granos de trigo juntos, sino que
prácticamente todos fueron molidos y todos vinieron a ser parte, todos los granos del resto de los granos. Que si uno quisiera coger la harina y decir, aquí está el grano fulano, pues no se puede. Eso es de lo que Dios más desea que entendamos. Por eso, al haber hecho un pan con esa harina, que no tenía levadura, porque era panes ácimos, o sea, panes sin levadura, finalmente lo que el Señor los llevó es que entendamos que participamos todos de todos, nadie está afuera, y que cuando alguien tiene una actitud egoísta como Judas, entonces lo único que comió Judas y bebió Judas fue condenación para sí mismo, porque lo que menos le importó fue Jesús y la iglesia, el cuerpo, los apóstoles, con los que había convivido, con los que había compartido. Y esto es lo que Dios nos llama precisamente a que miremos. Que por eso, les decía, nosotros podemos convertir este asunto en un mero acto religioso de que toca y hay que hacerlo y punto, cuando en realidad lo que Dios nos ha llamado es a renovarnos en esta visión, ¿no? Por eso Jesús dijo que cada vez que hiciéramos eso, estábamos haciendo memoria de Él, de lo que hizo esa noche. Y ahora sí que, por decirlo de alguna manera, nos es necesario volver a pensar en esa noche, todo lo que estaba ahí presente, ¿no? Y poder valorarlo, como nuestro Señor Jesucristo no dio marcha atrás, sabiendo de la traición, sabiendo del abandono, sabiendo de la negación, sabiendo del maltrato. Él permaneció en ese propósito. Y entonces es por eso que no solamente se trata de valorar el sacrificio de Cristo, sino el resultado del sacrificio de Cristo, la iglesia, nosotros, los que por la gracia de Dios formamos parte del cuerpo. Y al tomar la copa, Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada para la remisión de los pecados. Y pensar en eso, que qué maravilloso es poder presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, limpios por la sangre de Cristo. Pero hay algo que sí dice con toda claridad el Señor en su palabra. Vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así de que ustedes se dan cuenta conmigo de qué importante es poder apreciar la comunión de los santos, la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando tenemos esa comunión, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, déjenme plantearlo de esta manera. Ustedes creo que han aprendido como un servidor el valor que tiene la sangre. Ustedes han visto a alguien a quien en ninguna parte de su cuerpo no le llega sangre. ¿Nunca has visto a alguien que empieza a ponérsele negro? Sí, pero no alcanzas a ver. No, yo estoy hablando de que pueden ver. Sí. Y empieza a ponerse negro. Empieza a necrosarse el tejido. Porque por alguna razón dejó de tener comunión con el cuerpo. No está llegando la sangre.
Y ustedes saben que lo que nos permite esa renovación constante es la sangre, ¿no? Deja de ir y empieza a ver ese problema. Y entonces, lo que el Señor nos ha mostrado en su cuerpo, en lo físico, es hablarnos de lo que es una realidad en lo espiritual. Dejamos de tener comunión unos con otros. Y en primer lugar, pues ya no estamos en luz, porque el que no ama a su hermano, pues no está en luz. Lo dice en el contexto aquí. Pero, entonces, ¿qué sucede? Que solo tenemos comunión los unos con los otros, que andamos en luz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así de valioso es el asunto. Por eso cuando Jesús dijo, tomen, beban, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada para la remisión de los pecados, estaba hablando no solo del momento, no solamente del inicio, sino de lo que se vuelve fundamental. Por eso es que el Señor desde el principio dijo, en la sangre está la vida. Lo hemos aprendido de alguien que se desangra, no importa que tenga un corazón de quinceañero, ¿verdad? O riñones de quinceañero, que todo su cuerpo esté en la situación más óptima. En el momento que pierde la sangre, se muere, ¿no? Y entonces, por eso, Dios nos ha hablado de este asunto. Y Dios nos llama a que entendamos por qué viene a ser la comunión de unos con otros. Y el que nos aprecie, nos oremos y cultivemos esta relación. Por eso, al ver la labor de los apóstoles en la iglesia primitiva, dice que los que habían recibido la palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina, en la comunión con los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces uno puede ver que Dios nos ha llamado precisamente a que, valorando esto que Jesús hizo, nos demos cuenta que nos ha llamado a vivir la situación. Miren, vamos a verlo desde, ahora sí que, otro ángulo. Santiago capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 19 al 20, los dos últimos versículos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien. ¿Qué se necesita para poder llevar a cabo esta acción? Pues que ya esa relación de los hermanos, comunión, está. Así es. Si no, ni me entero que está mal, ¿no? O ni se enteran que estoy mal, ¿no? Pero si tenemos esa relación, pues, de que alguien empieza a cojear, y que al cojear se sale del camino, y entonces Dios me da en ello la oportunidad de servir a mi hermano, de llamarlo a reconsiderar su camino, como lo dice, a hacerlo volver, ¿no?, de ese extravío en el que ha incurrido. Y entonces, al venir la reacción de ese hermano, ahora sí que en favor de la verdad, en reconocimiento del pecado cometido, y por lo tanto arrepentimiento y renovación, hay vida, ¿no? Hay gozo en el cielo, y uno puede ver de qué manera Dios nos usó para que la vida en nosotros pudiera manifestarse a favor de ellos. Por eso, lo que Dios nos ha pedido es precisamente que mantengamos esa comunión. Porque lo más fácil, se está portando mal, lo cortamos y pues vamos a terminar mutilados y inservibles, ¿no? Inútiles. Cuando el Señor nos ha llamado a que podamos ver cómo el cuerpo puede ser
edificado, como Jesús lo dijo, y que las puertas del infierno no prevalezcan contra él. Porque somos la iglesia. Y entonces, por eso, cuando el apóstol Pablo llama la atención de los hermanos allí en Corinto, por el desorden con que estaban practicando la cena del Señor y perdiéndole todo, pues ya no creían que se trataba, ahora sí, que de llevar a cabo un acto, cuando en realidad lo que el Señor desea es que podamos vivir una experiencia renovadora. Algo que recuerdo de esas experiencias allá en mis épocas infantiles es como llegó a ver el testimonio de hermanos que habían llegado enfermos a la reunión y que pues fue el momento de celebrar la cena del Señor. Si ustedes quieren así ya con esas actitudes que se llegaba a tener de pues agradecimiento, porque muchos lo que hacían era estar allí aún de rodillas delante del Señor, agradeciéndole por su amor y su misericordia y su poder y todo eso, de tal manera que a la hora de ya participar del pan y del vino, de las copitas, bueno, lo que había era un verdadero reconocimiento hacia los demás, tanto que algunos que habían tenido problemas con otros lo entendían y se paraban y iban y pedían perdón a aquellos contra los que habían guardado un resentimiento o alguna cosa. Y lo que llegó a suceder fue simplemente cómo Dios obró milagros, ¿no? Y miren, estamos en Santiago, lo dice allí ese mismo pasaje en los versículos anteriores, ¿no? El versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso no me extraña que haya habido este tipo de experiencias, de milagros, ¿no? De sanidades donde hermanos fueron sanados en medio de esas situaciones, porque pudieron experimentar por la gracia de Dios el reconocimiento de que habían estado dando algo que estaba actuando contra la iglesia, que estaba causando disensión. Entonces, arrepentidos, van a arreglar el asunto, y esto trajo como resultado que al confesar esta falta, Dios obró un milagro, ¿no? Cosas así que Dios tiene preparadas para nosotros y que lo hagamos. Y entonces, por eso, al hablar acerca de lo que es necesario tener presente, pues es esto: Dios nos ha dado la oportunidad de traer nuevamente a nuestra memoria este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos pensar solamente en el momento en que estaba ya clavado en la cruz, dando su vida por nosotros, pero en realidad la había dado desde el principio. Por eso la guardó para entregarla, no la comprometió nunca. Y todo eso es lo que necesitamos tener presente, para ser provocados a andar como Jesús, a amar como Jesús, a servir como Jesús, a hacer todas las cosas como Él nos ha dejado ese ejemplo. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Adelante, Luz. Bueno, un comentario en razón de lo que decías de ayudar a alguien de otro grupo. Bueno, conocemos un topo, de protección civil, y me decía que cuando fueron a Haití había gente que no rescataba en cierta zona, y él decía, bueno, nosotros vamos a ir, no vayan ahí porque es muy peligroso, porque bueno, gente que creo que se cayó una casa. Dice, pues es que uno llega a una persona y no le va a preguntar, oye, eres la para hacer
Sí, sí. Sí sería eso que dices de te ayudo, pero a mí me tocó ver, o sea, no me lo platicaron, una señora que había, bueno, una hermana que el Señor le había dado un don de sanidad para las personas. Pero le dijo, bueno, a una chica que tenía problemas de cerebral, le dijo, si el Señor te sana en este momento, que le des al Señor. El Señor te quiere sanar, y van hablando así, ese proselitismo, ¿no? Pues, se pierden muchas cosas, ¿no? Naturalmente. Porque el Señor más bien espera una respuesta, No, pues que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es. ¿Sí, Otón? Sí, pues yo ya lo entendí, pero me parece muy importante que siempre que andamos fuera del camino, que pecamos, trae consecuencias, decíamos, no solo para nosotros, sino para la iglesia. Si estamos dejando de amar a nuestros hermanos, pues ya hay otra situación y pues como que no pasa nada, pues hay consecuencias. Y la otra situación es que pues que hay esa comunión con el cuerpo. Dice ahí en 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y pero pues aquí viene manera de pregunta, ¿cuánto realmente en esa comunión o es ahí, o es únicamente delante de Dios, no tiene que ver esa confesión de los pecados, si aún con el cuerpo, si aún con la situación, porque pues hay situaciones en que hay esa reunión, hay esa convivencia, pero no precisamente mirando pues, nuestras vidas, ¿no? Sino más bien en pues, cosas de la vida cotidiana, ¿no? De trabajos, comidas, visitas, qué sé yo, tantas cosas. Pero poco se toca la cuestión, digamos, personal, íntima de nosotros, ¿no? Porque pues decimos, estoy bien, ¿no? Está bien, ¿no? No tiene ningún problema, pues aún decimos, hay muy buena relación entre fulano y fulano, pues va a estar aprendiendo mucho, ¿no? Pero si no hay esa abertura de lo que está pasando, ¿no? Pues tampoco nunca sabemos qué está sucediendo, ¿no? Y qué tanto es necesario en esa comunión que haya esa, bueno, en la medida que el Señor lo dirija, luego con quien tengamos esa confianza, certeza, no vaya a ser también contraproducente que confesamos hoy al rato se hace todo un problema y no un escándalo, en fin. Creo que hay mucho ahí que mirar, porque creo que no, tú no tengas problema. No. Si alguien malusa un acto de sinceridad tuyo, solamente está revelando su pecado, ¿no? Y es alguien que tampoco entonces está discerniendo el cuerpo. ¿Por cuánto nos animamos a compartir con los demás de nuestras situaciones? Sí, por eso, porque si confesamos, perdón, naturalmente, hablando en general del pecado, Dios nos llama a que lo confesemos delante de Él y le pidamos perdón a Él, porque como Jesús lo enseñó, aunque a veces no lo miramos ese aspecto, en la parábola del hijo pródigo, como la hemos llamado, el hijo regresa y dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, hablando de esto que Dios nos enseña, pues sí, nosotros llegamos a menospreciar a la iglesia en actitudes que llegamos a tener. Entonces, sí es importante que confesemos nuestros pecados al Señor, todos, pero hay algunos en los que nosotros hemos ofendido, afectado a algunos, y sería una actitud soberbia de nuestra parte decir: pues yo ya le pedí perdón a Dios, ya aquellos que se den por incluidos, ¿no? No,
Porque cuando yo sé que he ofendido a alguien, si realmente estoy arrepentido, pues iré con el que he ofendido, contra quien hablé, y le pediré perdón por haberlo hecho. Y aún si esto hasta lo hice a sus espaldas, diré a quienes hablé con ellos del otro, que me perdonen por haber ofendido al hermano. Es decir, necesitamos estar abiertos a esa dirección de Dios para que cuando hemos provocado una de estas disensiones en la iglesia, estemos dispuestos a que esto se arregle, ¿no? Yo hablaba de la importancia que tiene aún el que quien se entere de una situación así, pues llame ahora sí que a las partes. Perdón. Gracias. Al arrepentimiento, y que pueda haber ese entendimiento entre ambos, de tal manera que no permanezca esa disensión y no se convierta en una división. Y quedando ayudar a la iglesia en algunas situaciones en que la práctica de cierto pecado a salir de conociendo el pecado algunos miembros de la congregación me invitaron a que cambiara su actitud, a que viniera a las reuniones, le hablaban, es decir, lo animaban, y de esa manera dejó esta persona de andar en ese camino que tanto creo yo que ayuda mucho, ¿no? Lo leíamos allí en Santiago. Otra vez, si no lo hablamos con alguien, vamos a hablar solos, ¿no? Hay problema y pues, es más difícil, ¿no? Por eso sí, vamos, ahí esa ayuda naturalmente. Sí, pero seguimos hablando de la necesidad de la relación, de la comunión, ¿no? Porque el que se desconecta, y entonces impide que el cuerpo sepa lo que está pasando con él. Muy bien, sí. Pensaba en la situación de cuando se celebra, por lo que acabamos de leer y que ha sido una enseñanza, uno piensa que el pecado es tomar del cuerpo y la sangre del Señor indignamente. Si no, yo sé que, es que como lo dice, pruébese uno a sí mismo, ¿no? Tomarlo y saber que estoy haciendo algo mal. Tan es así que si como eso lo estaría haciendo indignamente. Entonces mejor no lo hago para no comer ese juicio, ¿no? Beber ese juicio. Pensando en que realmente el problema es la causa por la cual no lo tomo, ¿no? Por lo que hago, por lo que dejo de hacer. Y no atender eso, sino que pensando en que, no, si ya no tomo ahora sí que ya no el juguito, ya no hay problema, ¿no? Porque ya no lo estoy haciendo. Pensando que ahí ya se acaba el problema. Sí, ya te estás adelantando al estudio de la semana próxima. Sí. Sí, pero hablando de que por eso ese pasaje lo dejamos pendiente, porque hay algunas otras cosas que necesitamos considerar, ¿no? Sobre todo por algunas expresiones que aparecen ahí. Pero evidentemente, como dices, si la persona cree que eximiéndose de la participación con esto no hay problema, en realidad lo ha hecho más grande. Por eso les digo, lo vamos a ver, y lo vamos a ver por aún enseñanzas desde el Antiguo Testamento de lo que el Señor dijo sobre esas cosas. Muy bien. Y sobre todo porque es necesario ver qué implica, ¿no? Bueno. Sí. No. A una petición.